el efecto real de unos medios atrincherados. Y es, o sea, tuvimos un conflicto de 5 décadas, que todavía siguen pasando muchas cosas, y que Songo Sorongo hizo que todo lo sangriento, todo lo despiadado, todo lo traumático empezara a volverse paisaje. De alguna manera todo se volvió paisaje. Eh, y tú decías que como que la misión de los medios sería como llevar la verdad al poder, ¿no? Sí, yo creo que pues, me refería más en la columna también como que creo que sí, y sigue ocurriendo que hay medios de comunicación que tomaron posiciones concretas. Y entonces ahí es muy difícil porque una cosa es la información, otra cosa es la opinión, y ambas están protegidas y ambas son necesarias. El problema es disfrazar la opinión de información. Ajá. Y yo creo que ahí es deshonesto con el público. Pero el periodista claramente puede escribir una columna de opinión y decir, yo apoyo esta parte del proyecto político de las FARC o incluso de las autodefensas o de estos militares, pero hacerlo, digamos, de manera transparente, no tratar de llevar vía la información su propia opinión y su propio sentir. Y eso es complicado, eso es una frontera muy complicada de establecer. Y yo creo que eso fue lo que pasó, se borró esa frontera y muchas personas estaban desde el periodismo abogando por causas específicas, haciéndolas pasar por información. Ajá. Y eso sí desdibujó mucho la labor del periodismo y por supuesto para nosotros generó pues una esquizofrenia social de qué era lo cierto, qué es lo falso, pero eso está pasando en todos los lugares del mundo. Claro, pero digamos, mirando en retrospectiva, aquí en Colombia creo que se omitió mucha información Mm. o el ángulo que se eligió estaba un poco bastante sesgado o viciado, como que las cifras, todo se volvió números, todo se volvió escándalo, todo se volvió amarillismo, o sea, se perdió todo el registro de lo humano, pero también se perdió el registro como del entramado. Mm. La Comisión de la Verdad y el informe final hablan mucho del entramado, ¿no? Como cuál fue el entramado de cosas que se unieron para que esta vaina siguiera y siguiera y siguiera y no se pudiera parar, pese a que nos estábamos desgarrando de manera cada vez más dramática. Mm. Eh, yo tengo mi posición y es que los medios sí conocían ese entramado y lo protegieron, o sea, no lo Mm. expusieron. Y ahí yo siento que hay una complicidad en el mantenimiento de un conflicto armado. Me gustaría saber cuál es tu percepción con respecto a ese entramado que ya ahora uno, pues no sé, cuando uno se pone a mirar todo lo que pone en la comisión, uno lo entiende de Mm. manera lógica. Uno dice, ah, claro, este hizo esto con este, más este, en tal región. Ah, obvio, obvio que Sí. la cosa tenía que seguir así en tal región, de tal manera. Es visible. ¿Cómo pudimos no verlo tanto tiempo? Pudimos no verlo porque no lo mostraron y yo creo que eso es parte del reclamo que le hace la comisión con total justicia a los medios. Y yo creo que hoy el padre Pacho de Ruz estaba en la ONU presentando el informe ante Guterres y decía como también una cosa importante que lo dice mucho el informe y es como perder la dimensión humana del conflicto, que suena súper obvio y suena súper cliché, pero si uno mira el cubrimiento de medios sí se volvió una cosa de como un registro súper aséptico de los enfrentamientos y de esto fue lo que pasó y volaron tal oleoducto que tiene tal consecuencia. Y obviamente estoy generalizando después de que escribí la columna, algunas personas me dijeron como no, pero es que mire qué tal, que no sé qué, que Alfredo Molano hizo esta crónica de esta cosa claro que hubo enormes excepciones y además hubo periodistas que perdieron su vida Sí, y que se enfrentaron con esto, digamos, de manera hasta el final. Pero pues es que tenemos que hablar de a los que no hay que aplaudir. Hay que hablar de la otra parte también, que de eso se trata el informe. Entonces, si en la medida que a ti te muestran, por ejemplo, un bombardeo y te dicen, pasó esto, la guerrilla es esto, y la guerrilla dicen que va a llegar al siguiente pueblo en 2 días
en lugar de quedarse ahí y entrevistar a las señoras violadas, a los niños las personas que se desaparecieron, que tienen familiares desaparecidos, los niños que dejaron sin papás, si tú te concentras más en mostrar los efectos de la guerra sobre la población civil, de pronto también es una forma de decirle a todas las otras personas que no están en la mitad de eso, oiga, esto está pasando en su país. Sí. Pero si lo vuelves una cosa como de magazine de la guerra, pues lo normalizas también. Y yo también creo que es justo decirlo, claro que cubrir eso era aterrador. Claro. Y era difícil. Y entonces también entiendo tomar ese camino de decir, oiga, tal vez volvámoslo un poquito más silencioso, un poquito más fácil de relatar, que es una interpretación benevolente. Tal vez se Sí. esconden por otras razones, de acuerdo. Pero Pues es mi posición. Es mi hipótesis, digamos, muy al azar. Pero sí, que una suposición de la loca. nada. Sí, se me ocurre pensar. Pero también hay otra cosa ahí y es, tú hablabas, por ejemplo, que me gustó esa expresión de la violencia se explicó con pánicos morales. Sí, Eh, lo dice el informe. exacto, pero eso de pánicos morales me gustaría que lo desarrollaras más. ¿Qué quieres decir con pánicos morales tú al ponerlo ahí en la columna? Pues busquen en el informe Pánicos Morales o en el resumen del informe y es impresionante porque usan una cantidad de ejemplos de como el terrible desgarramiento de, no sabría cómo decirlo, pero como una exageración del sentimiento que además es completamente vacía Sí, porque igual no está dotada de contenido, no te está explicando algo, no te está mostrando solo te realmente está una. aterrando, te Sí, es como, está. ten miedo, odia, rechaza esta circunstancia, esta situación, esta persona, este grupo. Yo creo que eso fue muy eficiente. La comisión en verdad hace un análisis de medios me parece muy bueno, muy, Sí. muy acertado, porque realmente recogen unas cosas que uno lo lee y dice, eso sigue pasando hoy en día, Ajá. eso sigue pasando. ¿Mm? Tú en el texto también utilizas otra expresión como de, no es una expresión, es como de, y los civiles, muy bien, gracias. Como hay una, Casualidad. eso, casualidades, ¿no? Mm. Eh, a mí, ahora que estoy en este lugar como de cierta perspectiva, me sorprende haber vivido toda mi vida con la Mm. idea de que todas estas personas eran como lo normal, todas estas víctimas eran normales. O sea, Mm. la noticia todo el tiempo decía, bueno, cayeron tantos guerrilleros, cayeron tantos soldados, pero ¿y los civiles que estaban ahí metidos qué? Incluso Bojayá, que yo creo que fue un momento, un pico de ese Mm. horror, ¿no? Unos civiles en una iglesia, paramilitares guerrilleros, y mueren todos estos civiles que no tendrían por qué haber muerto. Pero Bojayá es escandaloso por cómo fue, pero lo que pasó en Bojayá pasó Mm. en todo el país todo el tiempo. Y si tú te fijas el relato de Bojayá, ahora que lo piensa uno, es más porque fue la iglesia. O sea, como que el icono de ese ataque era la iglesia, el Jesús destruido, el Cristo destruido. Y claro, fue un momento y fue cruento, además estuvo metido el ejército, la guerrilla y los paramilitares, pero no se quedan ahí a ver qué pasa con esa gente, con esa población. ¿Cuántas en verdad medios grandes, importantes han hecho seguimiento, por ejemplo, a las poblaciones desplazadas? Tú de vez en cuando ves, y yo, por ejemplo, El Espectador ha hecho campañas y esfuerzos de recoger eso. ¿Quién lo lee? ¿A quién le Ajá, importa de verdad? Porque súper. es que, porque es que, claro, un conflicto tan largo también, creo que la sociedad estaba como empujadas a o normalizarlo o acaben esta vaina o aquí vamos a vivir, porque además no era Ucrania. O sea, aquí no estaban cayendo bombas sobre el Palacio de Nariño. ¿Sí me entiendes? Entonces, había una posibilidad completamente de desconectarse de eso. Por supuesto que está atado a una cantidad de privilegios de clase, de raza, de un montón de cosas, pero pues hubo un gran sector del país que no tenía
atender esa situación. Y ese sector del país está también muy atado a los medios de comunicación. Entonces era fácil como, sí, ok, pasó esta cosa por allá en ese lugar y les pasó esto a estas personas que ni idea. Y se volvió, sí, los civiles se volvieron casualidades en términos generales, porque tú sabes que entonces si uno dice, Ana Bejarano dijo, sí, ese es el sirirí de las redes sociales. Sí, civiles rurales, Claro. que yo siento que eso hace parte del impacto que tuvieron situaciones como el Club El Nogal Ujú, y la toma de Palacio, que claro. es como, claro, esto está pasando en Bogotá, en dos lugares donde vive el poder. Sí, El claro. club es un poquito, bueno, o sea, es, No demasiado. sí, pero es Sí, solo ahí que toma relevancia. Y yo creo que eso también hace parte de esas narrativas racistas, excluyentes. El solo hecho de no darle tanto valor a lo que pasó en las regiones, que es donde más víctimas se produjeron, hace parte de esa narrativa. Entonces también tenemos unos medios que están muy centralizados, ya absolutamente. sea mentalmente o logísticamente, no tener la logística para poder ir hasta allá a cubrir directamente esos lugares, esas situaciones. Por supuesto, y también es como una falta de empatía, como una desconexión es como una nacionalidad que se siente tan floja, como que aquí no hay sentido de, oiga, a otro colombiano le está pasando esto en otro lugar de Colombia, está viviendo esta tortura o no hay, se siente como diferentes naciones. Se ha hablado mucho sobre la nación colombiana, si existe realmente la nación colombiana, teniendo en cuenta los divididos que estamos por todos los lados y la polarización es la punta del iceberg, es decir, Ajá. en términos de raza, de experiencias de vida, por supuesto el tema de género. Somos una nación muy poco cohesionada y eso también hace pues que a ti te importa cinco si en un lugar remoto de este país están asesinando y masacrando, o de pronto te importa, pero estás en capacidad de desconectarlo fácilmente también. Y los medios obviamente facilitaron eso Claro, muchísimo. es que yo siento que los medios alimentaron esa reacción de anestesiarse un poco.